Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Colega vicepresidente, colegas diputados, ciudadanos representantes de los organismos que están presentes acá. Estamos hablando de un tema que quizás no es nuevo. Se ha planteado, se ha hablado en muchas oportunidades. Y por supuesto, siempre los temas electorales tienen y generan muchísima duda. Y tendríamos que ver efectivamente cómo ha sido el desarrollo de este proceso. Sobre la materia de la constituyente, dijimos nosotros y asumimos una postura que nos deslindó de ese tema. No tenía un origen constitucional. En consecuencia, era un fraude su convocatoria, su proceso y, obviamente, sus resultados. Es decir, nosotros estuvimos ausentes de un proceso en el cual no formamos parte. Esto fue un proceso interno del PCV que se dio, pero contabilizado por el Consejo Nacional Electoral, para darle legitimidad a algo que no lo tenía ni siquiera en su origen. Tenemos que estar claros que durante todos estos procesos electorales que se han gestado y todo el proceso político que hemos vivido en estos 18 años, hemos visto cómo el oficialismo, el chavismo, fue aumentando un caudal de votos, avanzó en su popularidad, en su prestigio, incluso en los niveles internacionales. Y hoy, ese legado de Chávez, que hoy ellos hablan, vemos a dónde ha llegado. Ha llegado al descrédito, a una población con hambre, con miseria y con resultados electorales que no se concuerdan con el legado triunfante de Chávez a la situación de hoy. Es decir, Chávez jamás logró sacar 8 millones de votos en su mejor momento, y Maduro, en su peor momento de la vida política nuestra, va a decirnos que tiene 8 millones de votos. Eso es imposible creerlo, ni políticamente ni nada, pero las mentiras, como dicen, tienen patas cortas. Se anuncia un fraude, pero vean lo que dice la empresa, y lo dice de manera clara: los números no concuerdan. Si no hay una concordancia entre los números, es evidente que todo proceso tiene que tener esa concordancia, no lo tiene. Porque aquí se dieron unos resultados en la noche de 8.100.000 y pico de votos, pero después no se pudieron establecer en ese momento la discriminación por estado, por municipios y por sectores. Pasaron todo este tiempo y con razón decían que el propio Diosdado Cabello había tomado la sala de totalización para poder dar esos resultados, para poder dar los resultados que, por cierto, hoy es que amanecen en las páginas del Consejo Nacional Electoral. Nosotros también tenemos que preguntarnos, y aquí lo ha señalado los compañeros, ¿cuál es la posición del sector militar? Porque aquí salió Padrinos en la noche, en su condición de ministro de la Defensa, el alto mando militar, a decir que, bueno, que este era un proceso que no había muertos, que era un proceso pulcro, que, bueno, ellos estaban respaldando ese proceso constitucional y legal. El general Padrino tiene que hablarle al país y decirle cuál es la responsabilidad de los militares en este asunto. Ellos conocían los resultados, ellos sabían lo que estaba pasando en ese momento.
pues los venezolanos queremos saber, y esta Cámara quiere saber, la responsabilidad de todos los militares que participaron en este fraude electoral. Que nos digan si conocían esos resultados o si no los conocían, porque si los conocían es un hecho de verdad que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, porque nos dicen que ellos son los hijos de los libertadores, que ellos son el ejército formadores de libertad. Una libertad no se consigue y una democracia no se concibe con fraudes electorales. Tienen que expresar su posición frente al país y frente a todos los venezolanos. Tenemos que decir también que el fraude es a los venezolanos, pero también a ellos. Vean ya en las cuentas de Twitter cómo aparece Andrés Izarra ya replicando y de acuerdo con Smart Mati. Es decir, que esta trampa tiene sus orígenes internos. Es decir, este es un engendro creado por el chavismo y los propios chavistas están en contra del proceso que se ha gestado. Y hoy tenemos que decirlo con toda claridad. El fraude no se lo han hecho a la oposición porque la oposición no participó en ese proceso electoral. El fraude se lo hicieron al chavismo, pero también se lo hicieron al país porque utilizaron un organismo electoral para hacer un proceso absolutamente fraudulento. Y les quiero decir una cosa y que tenemos que tenerla en la memoria todos los diputados, porque aquí hay una ausencia de 3 diputados de Amazonas. Por menos de eso pidieron que sacaran y suspendieron a los diputados de Amazonas. ¿Cómo es posible que aquí se dé un hecho como ese, que ni siquiera se han dado las pruebas? Ni siquiera sabemos por qué lo sacaron, porque ni siquiera han puesto las pruebas sobre la mesa y están fuera del Parlamento. Sigue el proceso. Esa sala electoral que dijo que los diputados de Amazonas deberían estar fuera del Parlamento, yo quisiera saber su opinión hoy de este hecho fraudulento que lo conoce todo el país, que lo rechaza todo el país, pero claro, van a actuar como cómplices, protegiendo a un hecho que no resiste ninguna conducta democrática en el proceso. Tenemos que decir, ya termino, tocayo, tenemos que decir lo siguiente: no puede haber un proceso electoral que no genere duda. Siempre hay alguien que no está conforme con los resultados electorales, sobre todo si se pierde. Nosotros tenemos que estar acostumbrados en democracia a ganar y a perder. Nosotros fuimos a un proceso electoral en el 2015 y este es el fruto de ese proceso electoral. Pero nosotros vigilamos nuestro proceso electoral. Nosotros estuvimos ahí presentes. No le dejamos eso en manos solo del CNE. Los procesos electorales tienen que ser vigilados. Nosotros en situaciones como esta y todos los ciudadanos tenemos que vigilar los procesos electorales. Pero lo que debemos estar claros todos los venezolanos y todos los diputados es que un proceso democrático tiene que hacerse a través de un hecho claro que permita que todos los ciudadanos acepten los resultados. No es posible aceptar resultados en Venezuela que estén cargados de mala información, de imparcialidad o de parcialidad política, con el uso de los recursos del Estado. Eso nos llama hoy la atención a todos los venezolanos. Tenemos que llevar procesos electorales en Venezuela bajo la vigilancia de todos los venezolanos, que sean igualitarios, que permitan la igualdad de la participación, que sean democráticos, abiertos, que permita tener organismos y candidatos que sean genuinos de la voluntad de los venezolanos, que sea el resultado del voto y no del manejo del voto como se ha hecho en este momento. Muchas gracias, compañeros. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.